Muy buenas noches. Pasen, por favor. Acompáñenme a Romanos 12:9. Continuaremos donde nos quedamos el domingo. Estuvimos analizando los dones descritos por Pablo en Romanos y en Corintios. Vimos los dos tipos de dones, ministerios y operaciones, y analizamos solamente las operaciones. Los ministerios los veremos cuando lleguemos a Efesios, cuando lleguemos a Efesios. Era mi intención tocar un poco de lo que íbamos a ver hoy, aunque hoy vamos a profundizar más, pero ya me acabé el tiempo y ya no pude. Así que voy a tratar de hablar un poco de lo que vimos el domingo para poner en contexto lo que vamos a ver hoy. Romanos 12:9 dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y el tema de hoy se llama amor sincero. Como analizamos los dones, analizando el original, para poder quitar prejuicios sobre lo que un don es y no es, de acuerdo al cristianismo actual, que quizás el caso más claro es el de discernimiento de espíritus, que algunos lo tratan de interpretar como la capacidad de ver demonios o entes espirituales, pero cuando vamos al original nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Cada uno de los dones que analizamos, la Biblia deja en claro que es para el beneficio de los demás. Entonces, tú tienes el don, Dios te da el don, pero no te sirve a ti, sirve a los demás. Si tú no pones a trabajar esos dones al servicio de los demás, en pocas palabras eres un inútil en las cosas de Dios. Y también concluimos que es imposible que un cristiano viva apartado de la iglesia, porque esos dones que él tiene, que Dios le dio, jamás podría utilizarlos. Entonces, cuando nos congregamos, no nada más venimos a escuchar, claro que también se viene a escuchar y aprender, pero mediante un proceso, obviamente el que está nuevecito y llega a la iglesia, pues no puede hacer nada porque no sabe nada. Empieza a aprender, empieza a estudiar, empieza a comprender y empieza a indagar en él mismo sobre los dones que Dios le haya dado, los detecta, los perfecciona en el sentido bíblico de recibir la capacitación. ¿Se acuerdan que lo que Dios ha dado es para la edificación del cuerpo de Cristo? Entonces, una persona que los detecta y recibe la capacitación adecuada, bíblicamente hablando, para usarlos, entonces está en posibilidad de empezar a edificar el cuerpo de Cristo. Si una persona que se congrega no tiene ese proceso, en pocas palabras es un inútil a las cosas de Dios, porque lo que Dios haya depositado en él no le sirve a nadie ni a él mismo. Entonces, todo esto de lo que vimos de los dones no tiene sentido si no tienes amor. Y aunque Corintios lo toca más a detalle, Pablo, inmediatamente después de hablar de los dones, se introduce el tema del amor. Y lo primero que dice es que el amor debe ser sincero. Entonces, los dones y el amor no son cosas separadas. Si tú tienes dones y estás en una congregación y quieres ponerlos al servicio de los demás, pero no tienes amor, va a ser imposible. De hecho, cualquier persona que trate de poner a trabajar sus dones sin amor, le va a resultar muy complicado y va a resultar imposibilitado para hacerlo, porque se va a meter en muchísimos problemas, se va a meter en muchos conflictos y en muchas discusiones, porque cuando tratamos con personas, sean cristianas o no, pues cada cabeza es un mundo, y la manera de reaccionar ante las palabras, ante las actitudes, siempre va a ser distinta y a veces inesperada. Entonces, Pablo, tomando en cuenta que el tratar con personas, como dice la Escritura, que hierro con hierro se aguza, esos roces que va a haber, Pablo introduce el tema del amor para que pueda ser eficiente el uso de los dones. Entonces, si analizamos lo que el pasaje inicial dice en el original, cuando dice amor sincero, la palabra amor es ágape o agapé, que se traduce por un amor por preferencia o amor por decisión, amor por convicción. Es algo que tú decides hacer, no necesariamente algo que te nace hacer. ¿Ok?
Cuando dice maridos, amad a vuestras esposas, no te está diciendo que sientas mariposas en el estómago. Te está diciendo que maridos, ágape o agapeo, la conjugación, agapeo a sus mujeres. Estés enojado o no, se lo merezca o no, es una decisión, y quien se casa en el contexto bíblico o con la información bíblica y promete amar a su mujer, está prometiendo que sientas o no lo sientas, la vas a amar. Entonces habrá momentos en los que la pareja está enojada, podrán estar muy molestos, pero si tú hiciste un pacto ante Dios, por más molesto que estés, no te exime de la responsabilidad de amar. Entonces, cuando habla sobre amor, agape, y le agrega el calificativo sincero, el griego es anupokritos, que se traduce como sin hipocresía. Y un hipócrita, bíblicamente hablando, es un actor. Los actores que representan una obra en escena se les llamaba hipócritas. Por eso nosotros usamos ese calificativo, ¿verdad? Eres un hipócrita, y quizás lo vemos como un insulto, pero si tú lo decías en el griego de aquel entonces, decían, gracias. ¿Soy buen hipócrita? O sea, ¿soy buen actor o no? Eres un hipócrita, pero con toda la extensión de la palabra. Es algo que se agradecería. Soy bueno para actuar. El problema es que cuando lo aplica aquí, el amor debe ser lo contrario al hipócrita, o sea que no debes de actuarlo. No es una actuación. No es un sentimiento necesariamente. Es una decisión, pero no la puedes actuar. Entonces, dice aborrezcan lo malo, y la palabra aborrezcan es apostugeo, se me revolvió la lengua. Apostugeo es detestar, tener horror de o aborrecer. Aborrezcan lo malo, lo detesto, pero ¿qué es lo malo? No nos está hablando del diablo ni de nada por el estilo. La palabra malo es poneros, que se traduce como fatigoso, lo que nos lleva al dolor, por consecuencia malo. ¿Se acuerdan de la palabra hebrea maldad o malo, que es ra, que se traduce como angustia, sufrimiento o adversidad? Cuando la Biblia habla sobre el mal, no nos está hablando sobre una fuerza demoníaca o sobre una entidad maligna. Nos habla de aquello que nos hace sufrir o experimentar dolor, que desde Adán y Eva es lo que recibieron al tomar del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, aborrece aquello que lleva al dolor. En el contexto del amor, si estás diciendo que por decisión ames a alguien genuinamente, no una actuación, y que aborrezcas lo que lleva al dolor, está hablando sobre la buena relación entre nosotros. ¿Me explico? Entonces, cuando dice amaos los unos a los otros, no está diciendo de que, ay hermanito, yo te amo en el amor de Cristo. No entiendes a qué se refiere el amor, ¿verdad? Quien te dice yo te amo y así, no entiende a qué se refiere la Escritura y lo interpreta según nuestro lenguaje. Para nosotros amar a alguien es pues sentir bonito por ellos, pero el problema es cuando alguien no se ha portado como para sentir bonito por él, ¿verdad? Cuando alguien hace algo que me ofende, mi responsabilidad es amarlo aunque esté ofendido. Entonces, si pensamos que le vamos a decir a la gente, ay hermanito, yo te amo en el amor de Cristo, lo vas a hacer siempre y cuando estés de buenas. Y cuando estés de malas vas a ser un hipócrita al momento de decirlo, ¿verdad? Porque no se puede controlar lo que sientes. Cuando Jesús dice que ames a tus enemigos, cualquiera que diga, ay, te pegan y dices, pero yo te amo, es un enfermo mental, ¿verdad? Es imposible que ames a tus enemigos si no entiendes lo que el griego agape es. Entonces dice, cuando tiene hambre, dale de comer. No está diciendo que le digas cosas bonitas o que sientas cosas bonitas por tu enemigo, sino que hagas lo que es correcto porque así lo decides. Entonces, dentro de la congregación habrá muchísimos problemas entre creyentes, pero nunca será un problema si entiendes lo que ágape es. Porque a pesar, y lo veremos más adelante, dice Pablo, se avergüenza de que algunos cristianos se pelean y llevan sus pleitos ante los tribunales seculares. Y dice Pablo, ¿no es mejor soportar la ofensa? En lugar de andar haciendo el escándalo con abogados y todo eso, ¿por qué mejor no te aguantas lo que te hicieron y avanzas con tu vida? ¿Por qué no ágape? ¿Por qué no amas a la persona en lugar de defender tus derechos hasta el extremo que se pueda? Cuando dice aférrense, porque dice
aférrense al bien. La palabra aférrense es el griego kolao, que se traduce como unir con pegamento, adherirse o pegarse a. Entonces, aborreces lo que lleva al dolor, pero me pego con pegamento a lo bueno, a lo que produce cosas buenas. ¿Es un sentimiento? No. Fíjate que las acciones, aborrecer y apegarse a algo, no es cuestión de sentimiento, es cuestión de decisión. Entonces, no debes de actuar el amor hacia otro en el contexto de la decisión que tomas. Si tú vas a amar a tu enemigo, aunque aquí el contexto no son los enemigos, aquí el contexto son los hermanos de la iglesia. Pero aún, si quisieras aplicarlo a tus enemigos, debes ir a darle de comer cuando tenga hambre, sinceramente. ¿Me explico? Es una lucha interna, porque no te van a hacer hacerlo. Pero necesitamos entender que esa decisión que tú has tomado, hay un trasfondo y hay un porqué, que ahorita la vamos a ver, de qué es lo que nos motiva y qué es lo que nos capacita a hacerlo. Así que un cristiano sin amor ágape no es cristiano. Leamos Romanos 12:10, dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Leámoslo en la versión 60, que quizás es más común, o que la tengamos aquí memorizada, o que lo hayamos oído con más frecuencia. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo nos preferimos los unos a los otros? Y la Nueva Versión Internacional dice honrándose mutuamente, y no habla nada de preferir. Y la traducción lenguaje actual dice: ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Así que ninguna de las tres traducciones no dice lo mismo. Nos vamos al original. Cuando dice amaos es filostorgos, amor entre hermanos. Cuando dice con amor fraternal, la palabra es Filadelfia, afecto por los hermanos. Entonces fíjate que amor entre hermanos y afecto por los hermanos son cosas diferentes. Es indudable, o déjame cambiar la palabra, es inevitable que si estoy en una congregación de gente creyente, genuina, la consecuencia natural, como Jesús dice, si tú amas a Jesús, amas al Padre, ¿no? Ahora, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y amas a Cristo, por consecuencia, ¿a quién amas? A la iglesia. Entonces es normal y natural para un genuino creyente, alguien que ha nacido de nuevo, que sienta afecto por los hermanos. Pero el amor ágape, no siempre vas a sentir hacerlo, no siempre vas a sentir ese amor. Por eso quiero que quede bien claro que tienes que separarlo de los sentimientos, pero Filadelfia sí es un sentimiento. Filadelfia es afecto, y yo puedo tener afecto por todos ustedes. Quizás se me puede ir en algunas ocasiones, pero no me están mandando que tenga afecto, me mandan que tenga ágape. Entonces, cuando dice prefiriéndonos o respetándose, según la traducción en lenguaje actual, el griego es proegeomai, que se traduce como ir primero dando el ejemplo. Entonces, no es respetarse, no es preferirse, ni honrarse. El original habla sobre ir primero dando el ejemplo. Entonces entiendes que el amor por decisión, cuando tú tienes afecto por los demás y tienes amor entre hermanos, mi responsabilidad es dar el ejemplo. O sea que yo soy el primero que toma la iniciativa por arreglar las cosas. ¿Me explico? Entonces imagínate, tratemos de ponerlo en un caso de responsabilidades en la iglesia. Tenemos a los ancianos que son responsables de la congregación. Y sabemos que ningún anciano puede imponer su autoridad. Es contrario a lo que la Escritura dice. Dice que el mayor sirve al menor, y está hablando de responsabilidades. Así que los ancianos, incluido el pastor, porque todos los ancianos son pastores, se ponen al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo toman decisiones? A fin de cuentas, ¿qué se hace? ¿Lo que los ancianos dicen, o lo que la congregación dice, o lo que el Espíritu Santo dice? Hechos 15 nos revela que en el primer concilio de Jerusalén todos dicen: al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien no imponerles ninguna carga a los gentiles excepto estas cosas. Y ya no lo analizamos ese tema, ¿verdad? Así que cuando en una congregación pones o mezclas este asunto de la responsabilidad de un anciano con respecto a los miembros de la iglesia y el servicio y el amor, eso implica
que un anciano, en este caso, jamás va a decir esto se hace porque yo digo, sino que tiene que dar el ejemplo. Ahora, se tiene que tomar una decisión, ¿cómo das el ejemplo? Bueno, si realmente son mi responsabilidad, si yo soy anciano y ustedes son mi responsabilidad, no les puedo dar una orden directa en cuanto a algo que tienen que hacer, porque tiene que provenir del Espíritu Santo. Pero ¿cómo sé que proviene del Espíritu Santo? Pues yo te puedo decir, el Espíritu Santo me dijo. Y demuéstrame que no vas a poder. Así que el enfoque es distinto. Aunque yo esté seguro de lo que tengo que hacer, no lo puedo imponer. Y te tengo que preguntar, ¿qué crees tú que debas de hacer? ¿Qué es lo correcto que debemos hacer? No significa que no sepa lo que tengo que hacer. Significa que yo estoy al servicio de ustedes y quiero entender lo que ustedes piensan que se debe de hacer. Y una vez que entienda lo que ustedes piensan, yo les digo lo que yo pienso y llegamos a un acuerdo. Es muy distinto a decir, hey, aquí ya lo decidí y así se va a hacer. Y si no te gusta, vete. Se tiene que poner el ejemplo. Tienes que ir tú por delante diciendo, mira, aunque yo tengo la responsabilidad, yo te pongo el ejemplo sobre cómo se arreglan las cosas o sobre cómo se solucionan las cosas. Y lo que espero es que tú sigas el ejemplo. Y cuando te toque a ti tomar una decisión, hagas exactamente lo mismo que viste en un anciano bíblico y decir, aunque yo sé, yo te pregunto qué quieres hacer. ¿Me explico? Porque no se trata de imponerlo, sino de que lleguemos a un acuerdo. Eso es el amor ágape. ¿Qué es más difícil? ¿Llegar a un acuerdo o decirte lo que yo creo que debes de hacer? ¿Con cuál batallo menos? Pues fácil, ¿verdad? El problema, y lo vamos a ver el domingo, Pablo nos está empezando a poner las bases para el conflicto que va a mostrar en Romanos 14, que es lo que vamos a ver el domingo si Dios quiere. Te está diciendo, amaos, poniendo el ejemplo, mostrando el correcto comportamiento. Así que a la vista de alguien que no es de la iglesia, y le dices, a ver, ¿quién toma decisiones aquí? Como cuando entras a un banco, ¿quién representa la máxima autoridad cuando entras a un banco? Entras y está un letrero que dice que prohibido usar gorra, anteojos negros y celular. Y tú traes gorra, anteojos y celular. ¿A dónde volteas a ver? ¿O quién es la autoridad que buscas primero? ¿Dónde entras? Pues al policía, ¿no? O al guardia. Y quizás le puedes preguntar, oye, ¿y si me pongo la gorra para atrás? Y te puede dar algún tipo de... Te puede decir que sí o que no. Cuando entras a una iglesia, mucha gente busca lo mismo. Y está diciendo, a ver, ¿quién es el que da órdenes aquí? ¿Quién le dices? Si te preguntan, ¿quién le dices? Ah, es el pastor. Pues, lee tu Biblia, compadre. No puedes contestar eso. ¿Quién? Dices, mira, pues es una pregunta larga de contestar, porque te voy a decir que aquí el que ordena es Jesús, porque eres la cabeza de la iglesia. Y voy a decir, si a ti te habla o cómo te dice. Bueno, tendrías que explicar el proceso, tendrías que pedirle que lea Hechos 15 y otros ejemplos en la Biblia. Es como si te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué le contestas? Que bien, aunque no estés bien. ¿Pero por qué le dices que bien? Pues porque es mucho rollo contarte lo que tengo, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones dentro de la congregación se vuelven un problema cuando tienes personas que están esperando ver el modelo de afuera de la iglesia o el modelo lamentablemente de otras iglesias que no es bíblico, y las personas que conocen el modelo bíblico, porque vas a encontrar muchas reacciones quizás no deseadas a la hora que se pongan a trabajar juntos. Entonces, es imposible que no haya conflictos, los va a haber. Y Pablo está poniendo el asunto primero. Hey, ama a los hermanos, ten afecto por ellos y da el ejemplo primero. Entonces, tratemos de ponerle un ejemplo de pareja para ir poniendo un poco el contexto de lo que veremos el domingo. ¿Qué pasa si tienes a un creyente bíblico en una relación con una mujer no cristiana? Y la Biblia dice que el hombre es cabeza de su hogar, pero si es bíblico este hombre, jamás va a tratar de imponer su autoridad sobre su mujer, ni jamás le va a decir, tú no te sometes. Para empezar, ni creyente es. Te va a dar un cachetadón cuando le digas eso. Y aún si fuese creyente, no se lo puedes decir.
Dice la Biblia que los hombres, los esposos, sirven a las mujeres porque tienen mayor responsabilidad y el mayor sirve al menor. Así que un esposo bíblico le diría, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y si la mujer es no creyente o creyente pero no bíblica, le va a decir, ¿cómo? O sea, no sabes. Tengo yo que ayudarte porque no tienes la capacidad de decidirlo. Fíjate cómo puede ser que el esposo tenga claramente decidido qué va a hacer, pero sabe que no puede imponer sus decisiones y va a tratar de llegar a un acuerdo para determinar si Dios está en este asunto, pero aquel que es incapaz de comprenderlo va a pensar que ese es incapaz de hacerlo. ¿Me explico? Y va a decir, ahora resulta que no sabes, o sea, ¿con qué clase de hombre me casé? ¿Me tienes que preguntar por qué no sabes? Dices, no, claro que sé, pero no se hace nada más lo que yo digo. ¿Y ese conflicto cuándo lo vas a arreglar? Nunca. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden humillarse a sí mismos y a pesar de tener una responsabilidad mayor, presentarse como siervos, son aquellos que han nacido de nuevo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, Juan 13:35 nos da o nos marca la importancia sobre el amor entre los hermanos. Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Son palabras de Jesús. Si se aman los unos a los otros. Entonces, ya veremos más adelante cómo Pablo tiene que defender su apostolado, porque consideraban que Pablo era un ser insignificante comparado con los superapóstoles. Porque los superapóstoles llegaban con lujo de palabrería, sabiduría humana y apantallando. Y Pablo llegaba con temor y con temblor al servicio de todos. Y decían, Pablo, pues ese no trae nada. Cuando lo comparaban con los otros faramayosos. Ese conflicto lo vas a encontrar en toda congregación, sea bíblica o no. Pero sobre todo en una bíblica. Porque en una congregación bíblica, aquellas personas que tienen responsabilidad se van a mostrar el servicio. Y aquellos que son incapaces de comprenderlo, no van a entender lo que sucede. O van a tratar de aprovecharse de la situación y de imponer lo que ellos quieren, ya que consideran que la persona no tiene la capacidad de decidir. Por eso Pablo nos va a hablar en el capítulo 14 sobre los débiles y los fuertes en la fe. Pero entonces, el amor entre nosotros nos identifica como discípulos de Cristo genuinos. Entonces, los de afuera, los que no pertenecen a la iglesia, no se van a fijar en tus dones para saber si eres o no de Dios. Se va a fijar en la manera en que tratas a los demás. Y eso es muy interesante, porque hay muchos cristianos que son muy cristianos en la iglesia, pero afuera no, ¿verdad? Trata, hermanito, Dios te bendiga, a los de la iglesia, y a los de afuera les dice impíos, mugrosos, hijos del diablo. El de afuera, ¿qué es lo que ve? Pues que le dices un impío, hijo del diablo. Y eso es lo que se graban. Y a mí nunca se me olvida, y siempre lo digo, cuando un amigo me dice, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Serio? Sí. ¿Y por qué tú no me dices impío? Está tan acostumbrado a que siempre le estén diciendo que no te crees que eres cristiano si no se lo dices. Entonces, ¿qué es aquello en lo que se enfocan los no creyentes cuando ven a un creyente? En que se amen. Pero fíjate cómo el mismo fenómeno que te estoy platicando sucede. Te ofenden, te maldicen, te defiendes y tú eres cristiano, tú no te puedes defender. Ahí en eso consiste la incapacidad de comprender qué es el amor ágape. Por eso, cuando tienes en la iglesia personas que no lo pueden comprender, te enfrentas al mismo problema. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la única, y eso lo vimos el domingo, cuál es la única forma de comprobar la voluntad de Dios? Siendo transformados mediante la renovación de tu mente, de nuestra mente. Y sabemos que eso solo ocurre con los que han nacido de nuevo. Nadie puede tener una renovación de su entendimiento si no ha nacido de nuevo. Y para que nazca de nuevo, tiene que tener el Espíritu Santo. Vemos que eso le sucedió a los discípulos la primera vez que Jesús se apareció resucitado a ellos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y hubo un cambio radical. Entonces, también lo analizamos el domingo, pero lo repaso. Cuando dice transformaos, el griego es metamorfó.
que se traduce como ser transformados después de estar con alguien o algo. Obviamente, ¿quién es ese alguien o algo en este contexto? Dios. Renovación, anakainosis, hacer algo nuevo debido a que se completó un proceso. Y entendimiento es nous, que se traduce como entendimiento, razón o mente. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo y su mentalidad es distinta, van a ser transformados según esa nueva forma de pensar. Por eso, cuando alguien se pone al servicio de los demás porque tiene la capacidad de entenderlo, quien no tiene esa capacidad jamás va a estar agradecido por el servicio que hace. Jamás lo va a identificar como un beneficio. Lo va a ver como algo extraño, como una especie de discapacidad o incapacidad de hacer las cosas, como personas débiles. Pero es al revés, porque para doblegar tu naturaleza pecaminosa es mucho más difícil que dejarme llevar por lo que creo. ¿Qué es más fácil, ser egoísta o pensar en los demás? Se batalla menos siendo egoísta y es mucho más sencillo. Así que quien sabe controlar sus propios deseos y se pone al servicio de los demás, te está dando muestra de una capacidad inhumana que solo se adquiere por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, Pablo nos dice en Romanos 12, 11 al 18, casos prácticos sobre lo que nos acaba de definir en cuanto al amor. Dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Pausa. Aquí hay detalles importantísimos y fundamentales para poder tener una congregación bíblica. Número 1, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Ya nos advirtió que no podemos actuarlo. ¿Qué se necesita para alegrarse con el que está alegre y llorar con el que llora? Y no lo puedes actuar. ¿Qué se requiere? Imagínate que, no sé, viene Semana Santa, ¿verdad? No quiero preguntar quién se va a ir de vacaciones. Algunos sí se van y algunos no. Imagínate que alguien ha deseado irse de vacaciones muchos años y no puede. Y se entera que uno de la iglesia sí se va a ir a donde él quería ir. ¿Se va a alegrar o le va a dar coraje? Va a decir, ¿te vas de vacaciones a dónde? Que allá, a Hawái. Y yo he estado orando y no voy a ir, no puedo, no tengo el dinero, Dios no me bendice a mí, pero a él sí. Y una persona natural se va a enojar con Dios y con el que se va a Hawái, porque él sí y yo no. Entonces, para alegrarme, oye, yo deseo mucho algo y a ti te lo concedió Dios, no cualquiera se alegra. Y al revés, está llorando alguien, ay hombre, sé fuerte, hombre, ya, deja de chillar. Confía en el Señor. No, llora con los que lloran. No puedes llorar fingidamente. Tiene que ser genuino. Necesitas un nivel de comunión entre los hermanos para poder sentir lo que ellos sienten, entender sus alegrías y sus tristezas y ser parte de eso. Entonces, una congregación que va, se reúne, escucha, qué chido, quizás ofrenda y lo que sea, y se va a su casa y no tiene relación con los demás, está incapacitado para cumplir esto. ¿Verdad? Por eso, para que la congregación funcione, y bueno, lo estuvimos viendo con el grupo que se acaba de integrar a la membresía de la iglesia. Todo lo que hace la iglesia tiene dos fundamentos, o una base compuesta de dos cosas, doctrina y comunión. La iglesia primitiva dice que Dios agregaba a los que habían de ser salvos y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan en las casas y en la comunión unos con otros. Cuando se reunían, perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Cuando no estaban en la iglesia, partían el pan en las casas. Cuando venimos a la congregación, ¿cuáles son las dos cosas que debemos de hacer? La doctrina y la comunión. Si tienes solo doctrina, tienes a pura gente intelectual. Si tienes solo comunión,
Tienes un chorro de amistad, pero huecos de su mente. Necesitas las dos cosas, ¿verdad? Transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento y amados los unos a los otros sin fingimiento. Esas dos cosas son indispensables en una congregación. Lo intelectual, no hay bronca. La bronca es la comunión. ¿Qué dice la Escritura en un salmo? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no siempre. ¿O sí? Va a haber situaciones en las que no va a ser de alegría. Va a haber situaciones en las que, como veremos más adelante, ciertos judaizantes en la iglesia trataban de imponerle reglas a los gentiles y los gentiles menospreciaban a los judaizantes en una misma congregación y no les llamó incrédulos, les llama santos. Pero ese tipo de problemas entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe son necesarios para que se pueda madurar en el conocimiento de Dios, en el amor unos con otros y en la doctrina. Por eso hago referencia a que Pablo nos está poniendo aquí la base, porque luego va a ir directo contra los débiles y los fuertes en la fe. Y lo veremos el domingo. Dice entonces, no sean arrogantes, versículo 16, sino háganse solidarios con los humildes. ¿Por qué con los humildes? Bueno, ¿quién es el que se pone al servicio de los demás? Solo el que tiene humildad. ¿Con quién dice solidarízate con ellos? ¿Qué es lo que se debe de promover? Esa humildad. Si hay alguien arrogante, aquí dice que te solidarices con los humildes, pero no con los arrogantes. ¿Me explico? Pablo nos va a llevar más adelante al asunto de la disciplina en la congregación y sobre cómo tratar a los que son arrogantes, cuál es el proceso que se sigue con ellos y el caso máximo que es expulsarlo de la congregación y no comer con él. No comer no lo habla de que vas a un restaurante y resulta que también está ahí uno de los que fue expulsado y no comas con él, entonces me voy a otra parte. No, acuérdate que la iglesia partía el pan en las casas. No comer con él es excluirlo de esa parte, ya no convives con él. Y dices, pero ¿qué pasó con el amor? El amor hacia un arrogante jamás va a ser comprendido por el arrogante. La solidaridad es con los humildes. A los arrogantes hay que dejarlos en evidencia, porque la arrogancia es algo que no debe de haber en una congregación. Y lo peor que puede pasar con un arrogante es que lo dejen ser arrogante, porque no se queda sin corrección. Tiene que ser evidente quién es humilde y quién no, para que aquel que no lo es quede en evidencia consigo mismo. No hablo de ridiculizarlo, hablo de dejarle evidencia a él de que algo está haciendo mal. Y si el Espíritu de Dios está en él, va a haber un cambio. Pero la parte que nos corresponde es hacer diferencia entre los arrogantes y los humildes. Yo sé que suena como división, pero es lo opuesto. Si tú tienes a un hijo que es chiflado y no lo corriges, ¿qué va a hacer de tu hijo cuando crezca? Fíjate, en la congregación se acercan las personas que son nuevas en las cosas de Dios. Tienes que capacitarlos. La idea es que a su vez ellos se van a convertir en personas que son enviadas o que capacitan. ¿Qué pasa si a uno lo dejas arrogante y llega el momento en que él tiene que capacitar? Va a transmitir esa arrogancia. Imagínate que lo tienes que enviar, va a transmitir esa arrogancia. La única forma de permanecer sanos es hacer todas esas correcciones por amor del arrogante, para que si tiene el Espíritu Santo, va a perseverar, va a hacer las correcciones necesarias, y entonces nos aseguramos que la doctrina y el ejemplo siga siendo correcto y siga siendo bíblico. Acuérdate que Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Esta es la parte donde se pone complejo, porque parece que no hay amor cuando haces división o cuando pones en evidencia a alguien. Pero bíblicamente hay un proverbio que dice que más ama el amigo que hiere que el enemigo que besa. Entonces yo le puedo decir, hermanito, Dios te bendiga, pero si sabes que anda mal y no le dices, según Mateo 18, eres un enemigo que besa, ¿verdad? Pero el amigo que hiere es aquel que no está dispuesto a dejar que esa persona siga por un camino errado. Dice versículo 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y aquí está el punto.
cuando la persona sigue siendo arrogante y no entiende, y no entiende, y no entiende, según Mateo 18 y según la disciplina que veremos en 1 y 2 de Corintios, el extremo es ser expulsado de la congregación. Y es imposible estar en paz con él porque él se rehúsa a aceptar lo que la Escritura dice. Entonces, no estamos llamados a preservar sobre todas las cosas la unidad. No, primero es la verdad y luego la unidad. Unidad sin verdad destruye. Un ejemplo práctico, en la Torre de Babel había unidad. Dice la Escritura que todos eran como un hombre. ¿Y qué hizo Dios con esa unidad? Bajó y los separó a todos, ¿verdad? Así que cualquiera que luche por la unidad y deja de lado la verdad, es una copia de la Torre de Babel. Y Dios no está de acuerdo con eso. Pero si por la verdad resulta que hay divisiones, vamos a ver más adelante que Pablo dice es necesario que haya conflictos y divisiones entre ustedes, porque así se manifiesta quién es de Cristo y quién no. También Jesús dijo que por su causa, padre, madre, hermanos, iban a estar peleados. La verdad es exclusiva, no es universal. Y quiero aclarar esto, habiendo tantas religiones en el mundo, ¿todas tienen razón o solo una? ¿Qué opinas? Bíblicamente hablando, solo una. ¿Y en qué lo resumimos? Bueno, si crees que lo que la Biblia dice es cierto, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, si alguien me ama, obedece mis mandamientos. Pablo dijo, el que no tiene la doctrina de Cristo, no viene de Dios. Así que, ¿cómo concluyes cuál es la religión que tiene la verdad? Número 1, Jesús es su Señor y Salvador. No es un ser humano normal ni un profeta exaltado, es Dios encarnado. Número 2, la persona que asegura ser su discípulo sabe guardar los mandamientos. Y número 3, lo que esa persona enseña armoniza con la Escritura. No se cumple una de esas, bíblicamente hablando, eres un farsante. Entonces la verdad es exclusiva. Solo hay una verdad. Y si tú no dejas en claro la verdad, se pierde el concepto de verdad y se vuelve algo general. Al grado que las iglesias, bueno, no las iglesias, muchos cristianos dicen, cada quien interpreta la Biblia como quiera. Y dices, ¡qué barbaridad! ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad no existe. Cada quien tiene su verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien dice que cada quien la interpreta como quiera, está negando la verdad en Jesús. Entonces, cuando quieres llevar eso a la práctica, indudablemente e invariablemente va a haber situaciones difíciles que se tienen que solucionar. Si en la iglesia primitiva, habiendo tantos milagros y los apóstoles que convivieron con Jesús 3 años en persona, si ellos tenían problemas de división, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Verdad? Ahora, velo por el lado positivo. Si allá hubo división, pues digo, no nos asustemos si aquí se llega a presentar. Y es más, hasta puede ser una buena señal. Imagínate que nunca hay discusiones. Es algo está raro, ¿no? Son como las parejas que dicen que nunca discuten. ¿Es algo bueno o algo malo? Fíjate que he escuchado a personas que dicen, mi esposa y yo nunca hemos discutido. ¿En serio? ¿En serio? Eso me huele mal. O tú te estás aguantando, o ella se está aguantando. Uno está cediendo a lo que el otro quiere. Porque es imposible que 2 seres humanos de contexto diferente, aún viviendo en la misma casa y son hermanos, es imposible que siempre estén de acuerdo. Así que las discusiones, y siempre quiero irme a lo que vamos a ver el domingo, ese tipo de discusiones son necesarias siempre y cuando las veas desde la perspectiva bíblica. Porque discutir no es sinónimo de pelear. Yo discuto muchas veces con mi esposa y llegamos a un acuerdo. Casi no nos peleamos. Eso es muy distinto. Pero tienes que discutir las cosas. Y más en la iglesia. Así que Pablo, leamos del versículo 19 al 21, porque este problema o estas discusiones que no siempre tienen solución y hay personas que resultan heridas, porque hay que decirlo, aunque la congregación se supone
que esas cosas no pasan, sí pueden pasar. Leamos lo que dice Romanos 12, 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu amigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ¿por qué Pablo, si está hablando de la relación entre hermanos y el amor fraternal, por qué saca el tema de la venganza? Obviamente, se puede presentar la situación en la que alguien se aproveche de otro y abuse de otro. ¿Qué debe de hacer un creyente genuino que pretende ser bíblico? Aquí lo dice claramente, no tomes venganza. ¿Qué significa esto? ¿Que se va a quedar impune? No, significa que la venganza la toma Dios, ¿verdad? Si alguien hace un mal contra otra persona, y el contexto aquí es en la misma congregación, si alguien resulta injustamente ofendido, injustamente ofendido, es una tristeza ver que dentro de las congregaciones, y quiero ser claro, aquí no lo he visto que suceda. Yo estoy hablando de cuando yo me congregaba en otras partes. De ellos sí hablo mal, aunque no saben quiénes son. Era muy común ver que hermano tal y hermano tal no se hablan y no se pueden ver, ¿verdad? Y no los pongas juntos porque no se soportan. ¿Sí o no? ¿Les pasó a ustedes? ¿Lo han visto? ¿Tú crees que eso necesita un trato para corregirse o así lo dejas? Para que se dejen de hablar es porque los dos están ofendidos o mínimo uno de los dos. Y para que se sienta ofendido es porque considera que lo que se le hizo es injusto. Y nos vamos a Mateo 18:1. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Número 1, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dicen, yo ya fui con él y no me quiere hacer caso, por eso ya ni nos hablamos. No. ¿Cuál es el segundo paso según Mateo 18? No hace caso, trae testigos. Ni modo, hay más personas que se tienen que enterar. Y esas personas van a decidir quién tiene la razón bíblicamente hablando. Sigue el hermano necio, hizo mal y no quiere reconocerlo, ¿cuál es el siguiente paso? Dilo a la iglesia. Allí es cuando los ancianos se involucran. Y si sigue necio, tenlo por gentil y publicano. Se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que amas a Dios y al mismo tiempo aborreces a tu hermano. Si tú aborreces a alguien de la iglesia, la conclusión es simple, no eres hermano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay en las congregaciones gente que no se habla? Porque nadie está siguiendo Mateo 18. Es que no se quieren arreglar, uno de los dos se tiene que ir, así de simple, ¿verdad? Pero, ¿dónde quedó el amor? Precisamente en eso consiste el amor, en no dejar ese tipo de problemas en la congregación. Así que es imposible que en una congregación existan dos personas que no se quieren hablar. Habla mal de los hermanos, habla mal de la iglesia en general y habla más de los que dirigen. Habla mal de lo que dirigen porque no están aplicando la Escritura como dice. Entonces, si te llegan a ofender y tú sigues el proceso de Mateo 18, nunca te desquitas. ¿Verdad que no? Nunca te desquitas, aunque te hayan ofendido. Simplemente pones en evidencia que hay una cabra loca en la iglesia. Definición de cabra loca: una cabra que piensa que es oveja, ¿verdad? Las ovejas son del Señor, las cabras no. Las cabras locas son las cabras que están entre las ovejas y se creen ovejas. Cuando surge una situación de este tipo y sigues el proceso de Mateo 18, esa cabra loca queda en evidencia. Y sacas a esa cabra. Ahora, 2 de Corintios nos va a decir que si esa cabra loca, o todos lo vimos como cabra loca, se arrepiente, dice, ¿sabes qué? Si eras oveja, pero no parecías. Puedes regresar. ¿Cuántas veces? Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas? El caso máximo de la disciplina no es venganza, es amor hacia esa persona errada en su pensamiento. Si esa persona definitivamente nunca se arrepiente, como Himeneo, Alejandro y Feleto, mencionados por Pablo, la conclusión es la que nos dice el apóstol Juan:
estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así que en ningún momento estás capacitado para desquitarte. Eso se lo dejas a Dios. ¿Y qué es peor para la persona que necesita ser ajusticiada? ¿Que yo me desquite o que Dios lo arregle? Hay dos opciones. Si no es de Dios, le va a ir, como dice Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si es de Dios, disciplinado va a ser, porque Dios corrige y disciplina al que ama. Entonces, ¿cuál es la mejor opción que puedo hacer cuando alguien me ofende? Dejárselo a Dios, ¿verdad? Pero fíjate cómo Pablo se mete en estos temas y no los oculta. Y no los trata de manejar acá como algo, tú no le digas a nadie. No. Esto tiene que ser evidente para que se mantenga la verdad del Evangelio en la congregación. Si lo manejas como algo aparte, si es de persona a persona, no hay problema. Si hay unos testigos, sigue siendo aparte. Pero si llega el momento en que hay que decirlo a la iglesia, tienes que sacarlo a la luz, ¿verdad? Cuando nos ofenden y nos aguantamos y no nos vengamos, leamos Romanos 5:8, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que imitamos. Cuando no nos vengamos y lo dejamos en manos de Dios, estamos mostrándole amor al enemigo, tal como Jesús nos mostró amor a nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Y 1 de Juan 4:19-21 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que ahí estamos imitando a Dios cuando decidimos simplemente aceptar la ofensa. Como dice Pablo en el caso de los tribunales seculares, que los cristianos iban con los abogados, Pablo dice: lo mejor es que soportes la ofensa. Y esto es lo que nos dice aquí: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si nosotros imitamos a Jesús y nos ofenden, vamos a amar exactamente como Él nos amó, porque nosotros lo ofendíamos todos los días y de forma más grave, y sin embargo nos mostró amor. Versículo 20: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Ves? No puede haber personas con problemas en la iglesia y que no se hablan. Uno de los dos o los dos son unas cabras locas, son mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, podrán presentarse situaciones muy difíciles y muy complicadas entre miembros de la iglesia. Y ahí Jesús dejó un procedimiento para arreglarlo. Si no se arregla con ese procedimiento, uno de los dos o los dos son mentirosos. Luego, hemos estado hablando sobre el amor dentro de la congregación. Ok, ¿qué me dices hacia afuera? ¿Qué me dices de los insultos a los no creyentes? De los calificativos despreciativos: impío, mundano, hijo del diablo. Puedes mostrar amor adentro de la iglesia y mostrar todo lo contrario fuera de la iglesia. Eres un mentiroso también. Aunque lo hagas con buena intención, aunque vayas con unas personas que se reúnen. Imagínate que vas a una iglesia de satánicos, por poniendo el caso más extremo, que hay una en Brasil, ¿no? Y hasta tiene página de internet, y tiene sus predicaciones por internet. ¿No las han visto? Ahí les paso unos links. ¿Sabes de qué predican? ¿No has visto a un satánico predicar? Ni te imaginas de qué predican. De prosperidad. Exactamente lo mismo que oyes a muchas iglesias cristianas. Pero quitan la palabra Dios y ponen la palabra Satanás. ¿Quieres una vida nueva? ¿Quieres éxito en tus negocios? ¿Quieres que tu familia sea restaurada? Ven a la iglesia de Satanás. Exactamente el mismo mensaje que muchos cristianos predican. Y lo que tienen en común es que ninguno de los dos son bíblicos. Así que quizás has oído una prédica de Satanás y ni cuenta te has dado y pensabas que eran cristianos. Pero bueno, este asunto, Pablo nos habla ahora sobre el amor afuera. ¿Cómo manifiesta el amor hacia afuera? Porque si nosotros nos presentamos como débiles, entre comillas, personas que se ponen en el servicio, vas a ser maltratado, indudablemente. Van a tratar de abusar de ti. Si dicen es que los cristianos que tienen que amar, te van a estar poniendo gorro porque piensan que tú no les puedes hacer nada, ¿verdad? Primer punto que Pablo expone, Romanos 13:1 al 7.
todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pausa. Y quiero aclarar que esto para nada está hablando de los pastores, ¿eh? Lamentablemente he visto que estos pasajes se lo aplican en muchísimos predicaciones, que se lo aplican a los pastores y le dicen a las de la congregación, sométete a tu autoridad. Y él dice, yo soy la autoridad, ¿verdad? Y aquí dice claramente, dicen ellos, es necesario someterse a las autoridades para evitar el castigo. Y así que les enseñan a los de la iglesia, si no te sometes a mí, Dios te va a castigar. ¿Pero de quién está hablando aquí? No está hablando definitivamente de ninguna autoridad en la iglesia. Está hablando del gobierno civil. Una vez me tocó exponer esto en un programa de radio, alguien que decía, la Biblia dice que te tienes que someter. Y dice, bueno, el día que el pastor traiga espada, le aplico ese texto a él. Aquí dice que las autoridades traen espada para imponer justicia. Así que dime, en la iglesia primitiva, Pedro, Juan y todos, ¿traía cada quien su espada para castigar al que no le hiciera caso? Claro que no. Así que es imposible que tú trates de aplicar este texto a cualquier tipo de autoridad que no sea la autoridad civil. Pero nos lleva a cierto punto. ¿Para qué llevan la espada? Sigamos leyendo por ahí otro pasaje. Dice, versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. Y esto es muy interesante. ¿Qué pasa si llega el gobernador a visitarnos? El Bronco. ¿Le damos el mejor lugar? No. Dice la Escritura que no hagas excepción de personas. Entonces le decimos, pues mira, tú aquí no vales nada y no sirves. Tampoco, porque le debo respeto. ¿Verdad? Así que respetuosamente le vamos a pedir que se siente donde quiera. ¿Verdad? Y así no me meto en problemas bíblicamente hablando. Pero cometo un error si lo quiero tratar así o si lo quiero despreciar. No. Tenemos que saber comportarnos con respeto. Leamos la traducción en lenguaje actual, versículo 6. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso ustedes pagan impuestos. Versículo 7. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Si tú lees Hechos, sobre todo los últimos capítulos, te vas a encontrar a Pablo presentándose ante los gobernadores. ¿Cómo les hablaba Pablo? Oh, excelentísimo Félix. Y le echaba crema a sus tacos. ¿Por qué? Porque esa autoridad merece un respeto. ¿Verdad? No es de que, mira, aquí tú y yo somos iguales. Porque yo soy cristiano y yo no tengo más autoridad que Dios. Dices, lee Romanos, por favor. Un cristiano genuino va a ser respetuoso con las autoridades. Aunque esas autoridades sean unos idólatras. ¿Verdad? Entonces, cuando se trata de hacia afuera, tenemos un deber para con la sociedad. Respeto, impuestos, contribuciones y estima. ¿En qué se basa Pablo para decir que todas las autoridades son puestas por Dios? Daniel 2:21. Daniel dice, él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios de sabiduría y a los inteligentes de discernimiento. Entonces, ¿quién quita y pone reyes? Digamos en pocas palabras, ¿quién puso a Peña Nieto en donde está? ¿Quién? Dios. Entonces, ¿merece respeto? Si quieres ser bíblico y eres un genuino creyente,
Merece respeto. ¿Se lo merece? Quizás no, pero aquí no dice que se lo dé si se lo merece. Yo no creo que Pablo ante los emperadores romanos, ante los gobernadores romanos, se merecieran mucho respeto, sobre todo aquellos que perseguían al cristianismo, pero se pagaba respeto porque lo merece. Versículo Romanos 13, 8 al 10. No tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Y aquí el contexto ya no es la iglesia, aquí el contexto es la sociedad. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Si tú eres un cristiano de esos cortacabezas, que se la pasan diciéndole idólatras, hijos de la ramera, así lamentablemente así le dicen a nuestros amigos católicos, ¿verdad? Eres un hijo de la gran ramera. ¿Qué dice aquí? No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Ese comportamiento está completamente reprobado si eres un cristiano genuino. No puedes insultar a nadie, no tienes el derecho de insultar a nadie aunque se lo merezca. Dice, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿se acuerdan cuando analizamos el tema sobre los ataques del judaísmo y cristianismo? De que se tiene que guardar la ley. Claramente vemos en la Escritura que es imposible que guardes la ley, no la de Moisés, los 10 mandamientos. Es imposible que guarde los mandamientos si no has nacido de nuevo. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aunque sea gentil, aunque no tenga nada que ver con los judíos, está capacitado para cumplirlos, aunque no los conozcas. Simplemente amando al prójimo, cumples. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿cómo se resume toda la ley? Ama a Dios y a tu prójimo, así de simple. Y si un gentil como nosotros ama a Dios y a su prójimo, ha cumplido la ley, ¿verdad? Ok, Romanos 12:2, bueno, ese ya lo leímos, perdón. Romanos 13:11 al 14. Una motivación que nos da Pablo: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Pausa. Quisiera que lo leyéramos mejor en la traducción lenguaje actual. Dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. No les está diciendo Pablo que ya mero viene, aguas. No. Está diciendo que está más cerca ahora que cuando empezaste, ¿sí o no? ¿Eso significa que ya mero? No. Te está diciendo, está más cerca. Y si realmente tú crees que Jesús va a venir por ti, tienes dos opciones para conocerlo. ¿Estás vivo cuando venga o te mueres primero? El punto es que ninguna de las dos sabes cuándo va a suceder, ¿verdad? Así que no puedes darte el lujo de vivir como si ninguna de las cosas fuera a pasar, porque no sabes si te mueres hoy, mañana o pasado, o si se cumplen las profecías y Jesús regresa por su pueblo. Así que esa es una muy buena motivación, ¿verdad? Luego dice, versículo 12, ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Cristo nos proteja. La traducción lenguaje actual lo pone bien claro, ¿verdad? Todos aquellos... Bueno, ¿esto aplicará para Facebook o no? O aquí dice, menos lo que escribas en las redes sociales, o eso queda excluido. Si tú nomás andas buscando pelea, aunque sea en las redes sociales, nadie te está preguntando, pero tú quieres estar ahí, mira, a ver con qué te agarras para pelearte, cosas doctrinales. Estás en un error. Tienes que esperar el momento oportuno, que tu plática sea amena y de buen gusto. Dar respeto a quien lo merece, estima a quien lo merece. Hablando por si acaso, dice el apóstol Pablo, por si acaso Dios le concede arrepentirse. Es muy distinto de andar, esos arminianos, quién sabe qué, quién sabe... No, dices, hijo, eso.
esos católicos hijos de no sé qué. Y dices, ¿qué es lo que ven los de afuera? El amor, ágape, aunque ellos no saben qué es ágape, ¿verdad? En eso conocerán que somos discípulos de Cristo. Así que si realmente tienes la doctrina correcta, no vas a andar haciendo esas cosas, ¿verdad? Por último, Proverbios 10:12, Nueva Versión Internacional. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Cómo las cubre el amor? ¿Cómo? No viéndolas. No les desaparece. Esto es muy interesante, y muy importante que lo entendamos. ¿Qué pasa? Y casi siempre pongo el ejemplo en el matrimonio. ¿Qué pasa? Porque lo he visto lamentablemente que pasa mucho aún en los cristianos. ¿Qué pasa si un hombre le es infiel a su esposa? Y resulta que es muy bíblico este hombre. Y le dice, tú me debes de perdonar y me tienes que amar porque la Biblia dice. ¿Verdad? ¿Qué hace la mujer? Bueno, está bien, te perdono. Y luego, oye, ¿no llegaste a dormir? ¿No será que andas otra vez? Solamente el diablo te recuerda el pasado. Si tú ya me perdonaste, tú ya no te acuerdas de nada. Eso es una grave falta bíblica. Una cosa es que yo cubra la falta y otra cosa es que quede ciego a la falta. ¿Verdad? Si me la hacen una vez, honestamente lo más probable es que lo vuelva a hacer. Y solo un necio creyente dice, nada pasó. ¿Verdad? Está bien, cubro la falta, voy a decidir no verla, pero nunca se me va a olvidar lo que pasó. Y eso me lleva a ser más cuidadoso a la hora de que tengamos una relación matrimonial. ¿Verdad? Por eso yo digo que Jesús nos dijo que seamos mansos, no mensos. Los errores cometidos hacia mí por otro individuo, en ningún momento dice que te olvides de ellos. Perdónalos. Pero eso me lleva a madurar y a tener más cuidado con las cosas. ¿Verdad? Entonces, perdonar no es sinónimo de olvidar. El amor cubre las faltas, no te borra la memoria. Así que, Pablo nos pone esta base y nos habla de todo lo que debe de ser, para luego meterse de lleno el problema entre los débiles y los fuertes. Y el gran problema entre los débiles y los fuertes es que los fuertes no están haciendo lo que corresponde. Y lamentablemente están dejando que los débiles tomen decisiones. Y eso es lo que vamos a abordar el tema del próximo domingo. Y vamos a ver cómo Pablo va duro y a la cabeza en ese tema para poner orden cuando tenemos ese tipo de personas en la congregación y cómo se resuelve. Entonces, pero por hoy basta. El amor debe ser sincero, no lo puedes fingir. Si no amas a tu hermano, de los cristianos de veras, ¿verdad? Tienes un problema, ¿verdad? No eres de Dios. Así de simple. Así que el amor hacia los miembros de la congregación, a los verdaderos creyentes, es algo que tiene que estar en ti. Si no lo tienes, ahí te encargo que ores y le preguntes a Dios qué está pasando. Vamos a ponernos de pie. Oremos pues, número 1, para que podamos, pidámosle a Dios que nos dé madurez. Que mientras más aprendemos, no se quede en algo meramente intelectual, sino que nos dé también, así como el querer, el hacer, como dice la Escritura. Que Dios traiga, y se oye feo, pero que Dios traiga los problemas y discusiones que sean necesarios para que se manifiesten las cabras locas entre nosotros y podamos perseverar unánimes las ovejas de Jesús. Que nos traiga también la madurez que necesitamos para saber resolver los problemas de forma bíblica y de forma congruente con lo que se nos demanda. Y pidamos perdón por todas aquellas cosas que nunca arreglamos y simplemente dejamos que pasaran. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Señor, perdónanos por todas las veces que nos enojamos y no hicimos nada por arreglarlo. Perdónanos por todas las veces que ofendimos o fuimos ofendidos y no hicimos nada por corregirlo. Perdónanos por todas las veces que hemos visto personas arrogantes y las hemos dejado ser. Perdónanos por todas las veces
que fuimos arrogantes y quizás nos dijeron y no quisimos cambiar. Perdónanos por todas las veces que hemos ofendido a aquellos que no creen como nosotros. Perdónanos por haber despreciado a todos aquellos que no son de la iglesia, por haber despreciado a todos aquellos que no te siguen. Perdónanos por insultar a todo aquel que no piensa como nosotros. Locamente hicimos y lo hicimos en ignorancia. Así que sabemos que no nos justifica, pero sí venimos a pedir perdón para encontrar misericordia en ti, porque gracias a Jesús hemos sido justificados. Así que, Señor, límpianos de todas esas cosas que hemos hecho, que quizás estaban ocultas a nuestro entendimiento, pero que hoy nos permites ver. Concédenos ser libres de todo ese tipo de problemas para poder avanzar en el conocimiento y en la madurez que solo proviene de ti. En medio de toda discusión dentro o fuera de la iglesia, o todo problema dentro o fuera de la iglesia, concédenos sabiduría, templanza, concédenos estar ecuánimes, no dejarnos llevar por nuestros sentimientos o nuestras pasiones, y poder responder cada uno como se merece. Que podamos dar respeto al que lo merece, estima al que lo merece, que podamos cumplir cuando dice tu palabra que no tengamos deudas con nadie excepto el de amarnos. Enséñanos a dar ágape como corresponde a tus hijos, como corresponde a las ovejas de Jesús, para que todos puedan ver que realmente somos tus discípulos. Señor, haz lo que tengas que hacer entre nosotros para que se manifieste aquel que tú nos has traído. Haz lo que tengas que hacer entre nosotros para que todos maduremos, para que estemos preparados para enfrentar este tipo de situaciones donde quiera que se encuentren, y para que podamos conocer cada vez más tu perfecta voluntad, Señor. Así que en medio de todas las cosas te agradecemos por tu perdón y por la esperanza que tenemos en ti, de que si tú has empezado la obra en nosotros, la terminarás. Gracias, Señor, de antemano. Amén.